Mire lo que dice el Salmo 100, el 1, el 2 y el 3. Griten en triunfo a Jehová, oh gente de toda la tierra. Sirvan a Jehová con regocijo. Entren delante de él con un clamor gozoso. Sepan que Jehová es Dios. ¿Jehová es quién? Es Él quien nos ha hecho y no nosotros mismos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Dios. Gracias porque estamos en este lugar recibiendo una palabra más, Señor. Porque es una palabra que nos ha vivificado, nos ha llenado, nos ha bendecido. Y queremos, Dios, que seamos nuevamente revestidos de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dice nuevamente: griten en triunfo a Jehová, oh gente de toda la tierra. Sirvan a Jehová con regocijo. Este salmo, sí, escríbanle, vaya escribiéndolo y en la porra. Este salmo lo escribe un hombre llamado David. 150 salmos, unos escritos por los hijos de Coré, otros escritos por Asaf, otros escritos por David, y casi 300 personas que estaban con él en la parte musical. Ahora bien, la gente normalmente pensaba, como decía Jesús, que el enemigo estaba afuera. Pero el pensamiento judío cambia todo pensamiento al momento de que se chocan entre sí en una vivencia. ¿Cómo así? Cuando la persona está pasando por un proceso, normalmente usted lo ve con sus ojos, pero no es lo mismo tú verlo en otro que vivirlo. No es lo mismo. Muchos te van a dar consejos, muchos te van a decir al así, al asado. Entonces uno escucha y uno comienza a hacer algo que se llama colador. ¿Sabe qué es un colador? Usted echa el jugo, pero usted no se toma todo el jugo, sino que la parte de la semilla usted no se la puede tomar, porque eso se almacena, ya usted sabe, le tienen que sacar. Eso pasa, todo lo que yo le he dicho que pasa en la tierra, pasa en el mundo espiritual, sino que muchas veces no lo aprendemos a reconocer. Si usted no lo reconoce, no lo identifica, y si no lo identifica, no lo puede contrarrestar. Ahora bien, dice David: griten en triunfo a Jehová, oh gente de toda la tierra. Sirvan a Jehová con regocijo. ¿Con qué? Ahora, es el mismo que escribiendo el Salmo 51, yo se lo leo, dice: muéstrame favor, oh Dios, conforme a tu bondad amorosa, conforme a la abundancia de tu misericordia. Los procesos que pasa una persona, diga conmigo proceso. Diga nuevamente proceso. Ahora cierre los ojos y diga proceso. Abra sus ojos. Porque es necesario. Los procesos te ayudan a ti a desarrollar tu manera de ser. Los procesos te ayudan a ti en el pensamiento continuo, en tu diario vivir, día tras día, día tras día. El pensamiento que uno tiene o que uno tuvo años atrás, en el cual carecía de algo llamado carácter, no es el mismo pensamiento que ahora tenemos. Ahora bien, David era un hombre
que con el arpa sacaba demonios, liberaba, enseñaba, defendía. Pero llega un momento en el que David comienza a subir. Al momento que David comienza a subir, a lo que tú vas subiendo, la responsabilidad también va. Pero como sube también la responsabilidad, el enemigo también va a tratarte de alcanzar. Porque lo último que el enemigo quiere es que tú avances. No desea eso. Entonces, David, al momento que está entrando en los procesos, se da cuenta de algo fuerte. Y él dice, pero espérate, el enemigo que yo tengo no está afuera. El enemigo que yo tengo, Jesús dice, lo que contamina el cuerpo no es lo que entra, sino lo que... La gente dice, estoy pasando, hermano, por un proceso, quiero que ore por mí, maestro, quiero que me diga cómo hacer, cómo pasar. Yo le digo, hagamos una etimología. ¿Qué te pasó? No, pasa que yo era mujeriego y salí de eso y yo quiero que Dios me bendiga, pero me viene en proceso, ese es el diablo que se me está montando. Y le voy a decir, a veces le damos mucha cabida al diablo. Cuando sabemos de que hay una ley que se llama la ley de la siembra, a veces no es el diablo el que te está mandando dardos, es que tú estás recogiendo. Hermano, y las mujeres se me presentan y tengo este problema, tengo aquello, tengo lo otro. Hijo, tienes que aprenderte a defender en oración, porque tú lo único que estás haciendo es recogiendo. Si tu siembra hubiese sido otra, tu cosecha es lógico. Entonces le estamos echando la culpa a un diablo que no existe, no está. Entonces le estás dando más credibilidad a algo que ya está vencido. David pasa por el proceso. David fue un hombre que, a pesar de sus procesos, hubo algo que en él marcó la historia, que muchas personas dicen, pero si David tuvo más procesos que yo, ¿por qué a David le pasó menos cosas de las que a mí me pasan? Porque David tenía un secreto. Dígame, ¿cuál es el secreto? Diga, hermano, ¿cuál es el secreto? El secreto era que, a pesar de que le venía un dardo, ¡pum!, le venía otro, ¡pum!, le venía otro, ¡pum!, él se quedaba quieto y nunca se apartó de Dios. Los procesos siempre van a existir. Todo cristiano, todo creyente, toda nueva criatura va a tener procesos, unos diferentes a otros, porque las vivencias en existencia no son las mismas. No todos vivimos lo mismo, no todos pensamos lo mismo, no todos tenemos la misma lucha. Yo siempre le he dicho de que a mí, si hay algo que Dios moldeó en mí, fue el qué, mi carácter. Fue el qué, mi manera de comer bastante. Comencé yo a engordar de una manera. Entonces, cuando tú entiendes, comienzas a identificar. ¿Qué comienzas? A lo que tú identificas, comienzas a tener resultados diferentes, porque tú sabes con qué estás peleando. Pero si a ti te viene un golpe y te viene otro, no sabes con quién estás peleando. Y si no sabes con quién estás peleando, ¿a quién le pegó? Entonces, el primer paso que hizo David fue identificar el problema. Siempre vienen los procesos. Siempre vienen los procesos. Pero los procesos tienen un tiempo en el que van a finalizar, finiquitar, terminar. ¿Por qué? Porque terminan cuando Dios comienza a llegar al lugar.
¿Me está entendiendo? ¿Va conmigo? Entonces dice, muéstrame favor, oh Dios, conforme a tu bondad amorosa, conforme a la abundancia de tus misericordias. Lávame de mis errores y límpiame aún de mi pecado. Identificando, y ya está comenzando a tomar apuntes, porque identificó de que el único que lo puede sanar es ¿quién? Bueno, aparte de eso, pues mis transgresiones yo mismo conozco. ¿Yo mismo qué? ¿Yo mismo qué? Las identificó. Él sabía cuál era su debilidad, pero él no sabía contrarrestar la debilidad. Pero sin saber cuál era la debilidad, se fue a un Dios que le mostró cuál era su debilidad. A veces tenemos errores y no sabemos contrarrestarlo, y es porque no lo reconocemos. Si usted no reconoce lo que usted es en Dios, mucho menos va a reconocer lo que el enemigo te presenta. Cuando usted tiene el oído desarrollado para Dios, es difícil que una voz externa entre, porque su oído está totalmente alineado a lo que es Dios. Dios les bendiga. ¿Entiende? Pasa el proceso, viene David, se monta en el techo y ve a una mujer bañarse llamada Betsabé. Sigue la historia, se queda más tiempo en el reinado y no va a la guerra, y pide llamar a Betsabé y la purifica. Aparte de eso, se da cuenta de que alguien llamado Urías Eteo, que era Eteo, que no entiendo por qué Betsabé tenía ese esposo si los Eteos no podían tener hijos. Lo manda a llamar, le dice: ve, acuéstate con tu esposa. Pero él, siendo un gran guerrero eficiente y fiel, se quedó en la puerta y dijo: ¿cómo yo voy a estar durmiendo con mi esposa cuando ellos están en la guerra? Dijo: ¿cómo hago yo para poder solventar ese embarazo? Siempre el proceso va a ser como una cadena. Va 1, 2, 3, 4, y van a estar siempre. Y un problema lleva a otro, porque el que está acostumbrado a mentir, una mentira, dos mentiras, cuando venga a ver, se vuelve un efecto bola de nieve, porque se colocará tan grande que no lo puede detener. Mandó a que lo dejaran adelante, Urías murió, pero quedó Aitofel, que era el abuelo de él. Y comienza Aitofel y decir: yo me tengo que vengar, siendo uno de los consejeros. Y comenzó a dañarle la cabeza a su hijo hasta que llegó al reinado. Fue perseguido, porque lo que tú no enfrentas ahora será tu proceso mañana. Miren, David nace en el rechazo. ¿David en qué nace? Desde que estaba niño. Nace, viene su esposa, y cuando lo vio avanzar, también lo rechazó. Nacieron sus hijos, entre eso Absalón, y también nació su otro hijo llamado Amnón, y también lo que tú no enfrentas ahora
que puedes hacerlo será el enemigo que enfrentarás mañana. ¿Y sabe cuál va a ser la diferencia? En que los años no pasan en balde. Perderás fuerza. Y cuando quieras detener ese monstruo, será difícil. Porque usted ve que hay madres que no porque quieren, sino por la falta del conocimiento, no enseñan bien a su hijo. Y cuando el niño crece, coge a la mamá ahí. ¿Por qué? Porque no lo educó cuando estaba. Entonces David ve la historia y dice: Señor, límpiame de mi maldad. En pecado fui concebido. Comienza a agarrarse de esa parte para poder decir de que estaba en pecado. El problema no es el pecado. Gente que le va a decir: no, eso no es así, hermano. Tiene que dejar el pecado. ¿Quién no tiene pecado? Delante de la mano uno que no lo tenga. Todos poseemos pecado. El problema no es el pecado, no. El problema es cómo te sales de ahí. Como el primer paso. ¿Sabe cuál es el segundo? Acostumbrarte o desacostumbrarte para que no lo vuelvas. Ese fue el problema de David. Y David dice: lávame, Señor, lávame más y más de mi maldad, de mí. Y hay un tercer paso, que es reconocer que estaba mal, que el día malo lo visitó y no supo cómo responder a ese día malo. No supo. Entonces, cuando tú, teniendo el conocimiento de esto, o sencillamente oras para que un vallado y protección de Dios te acompañe, no lo tienes, es difícil que Dios te proteja. La gente habla del pecado y dice que el pecado es muerte, que el pecado... No te puedo predicar de eso porque ya no sabes. ¿Quién no sabe que el pecado es muerte? ¿Quién no sabe que la paga del pecado es muerte? Todos lo sabemos. Mi función no es decirte que tienes pecado. No, porque cada uno de nosotros sabemos qué portamos, en qué parte cojeamos. Cada quien lo sabe. No tiene que venir un hombre de Dios y decírtelo. Uno lo sabe. Recuerdo que anteriormente cuando predicaba yo, ya que hay un pecado y hay una mujer así y así y así, y la gente dejó de invitarme. ¿Quién le gusta que le digan el pecado? Pero aprendí. Entonces, cuando tú trasciendes, no solo trasciendes tú como ministerio, trasciende tu pensamiento. Porque comienzas a entender de que la idea no es que la gente sepa tu pecado. ¿Para qué? ¿Qué gano yo con saber eso? ¿Sabes con qué sí gano? Dándote las herramientas para que tú mismo puedas contrarrestarlo. Y David tuvo algo que no tenía todo el mundo. Y era que el ego de él, a pesar de ser rey, era bajo. Porque una persona que tiene un ego no, ni tampoco oye, ni escucha, ni oye. Entonces, por eso es que le pasa el proceso de un Gilgul. ¿Qué es un Gilgul? Sencillo. Entraste en el proceso de Dios y por no haber escuchado, caes en el proceso, vuelves a caer en el proceso. Y caes, y caes. Y se vuelve un movimiento cíclico. ¿Sabe por qué es cíclico? Porque se repite, se repite, se repite y se repite. Hasta que Dios permite que tú oigas. Y si tú otra vez oíste tu oído y no, ¿sabe qué cree que va a pasar? Lo mismo. Hasta que uno comienza a aprender. Siempre vas a aprender.
El cuerpo siempre está diseñado para aprender. Recuerdo que mi papá me dijo, hijo, estudia, porque un lapicero pesa menos que un bulto de cemento. Y eso me quedó aquí. Decía, no, yo trabajo, tengo mi plata, me compro mis cosas. Y papá me dijo, cuando la mente no piensa, el cuerpo sufre. Porque vas a tener que hacer cosas que no quieres hacer. Yo dije, wow. Mi hermano jugaba fútbol y me llevó a Gran Abasto y veía cómo descargaban las mulas de Gran Abasto. Yo veía a esos hombres entrar con 2 o 3 bultos. Decía, wow. Y papá me decía, ¿quieres hacer eso? Yo dije, no. Entonces estudia. Aprendí. Hice el primer proceso, identificar el problema. Después pasé el segundo proceso, prepararme. Después pasé el tercer proceso, buscar dónde es que yo mangueaba y cojeaba. Señor, muéstrame, Señor. ¿Qué problemas tengo? ¿Cuál fue mi defecto? ¿Qué monstruos? Mira, a veces hay gente que dice, el diablo me tiró, el diablo esto, el diablo lo otro. Hay monstruos que uno mismo crea. Y esos monstruos se llaman malos hábitos. Mira, malos hábitos alimenticios se llama este. Otros tienen otros malos hábitos. Siempre vamos a tener malos hábitos. Cuando usted tiene los hábitos de Jesús, que es un libro que voy a sacar dentro también de poco, comienza tu perspectiva poco a poco a cambiar. Hermano, y usted me está predicando si usted está gordo. Por lo mismo, porque ya yo identifiqué mis condiciones. ¿Y sabe qué es lo que yo más deseo? Que usted no pase por ahí. Usted va en la moto y le dice, hey, cuidado que está la grúa. ¿Usted qué hace? ¿Sigue derecho? No, así tenga los papeles, ¿verdad? Porque ya usted conoce, usted dice, no, hombre, esa gente hasta lo mínimo me preguntan. Comienzan a revisar la moto, me atraso, llego tarde. Entonces, ¿usted qué hace? Eso es lo que deseo. De que usted conozca cuáles son los pasos para cambiar mis hábitos, malos hábitos, que a veces me persiguen, que a veces me agobian, que a veces me arman un Daniel que no soy. Una persona que no pertenece a mí. Y es mi yo interior. Los enemigos tuyos no están afuera. No. Mis mayores enemigos están. Y soy yo mismo. ¿Por qué? Porque usted un día está bien y le dice, te vamos a aumentar el sueldo. ¿Qué pasa con su cara? Pero usted llega a su casa y le dice, acabó de morir tu hijo. ¿Qué pasa con tu cara ahora? Somos algo raro que solamente Dios sabe lo que hizo. Y te toca tragarte tu rabia, tragarte tu rencor. Muchas veces hasta peleas con Dios. Y muchas veces Dios te lo pidió en dádiva. Entonces, cuando tú peleas contigo mismo, tú vences tu yo interior. ¿Cómo lo vences? Habíamos dicho, identificar el problema. Cuando usted identifica el problema, usted se ahorra años de procesos. Cuando usted identifica el problema, usted se está ahorrando muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando usted cambia sus hábitos, automáticamente Dios está con usted. Y si Dios está con usted, usted comienza a prosperar. La gente entiende y asocia prosperidad con dinero. No, a veces la prosperidad
es felicidad, ser feliz. Hay gente que tiene tanto dinero que solamente tiene, ya, no tienen vida. Estás en tu casa, tu mente está ¿dónde? Estás con tus niños y tu mente está ¿dónde? En el trabajo. Pero hay gente que gana poco, pero con lo poco que tienen, viven bien. Y son felices. No se trata del dinero. No se trata del proceso tampoco. Se trata de lo que tú aprendiste en el camino. Porque lo que tú aprendiste a través de tus golpes será la enseñanza más vivida que tú le darás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hijo, no hagas esto, por esto, por esto, por esto. Papá, ¿y tú con qué autoridad me lo dices? Yo lo viví. ¿Te quieres golpear? Ve a andarlo. ¿No te quieres golpear? Escúchame. ¿Sabes cuánto se ahorró? Se ahorró todo un proceso en el muchacho llorando en un cuarto. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Porque aprendiste a utilizar la sabiduría. David dice, contra ti, y repite, contra ti, el Lek Mahen Alis, solo he pecado. Por eso Jesús cuando hacía la oración decía, Abum masma, esta machisma, titen al kuta, ello en shayana, cuyumay tumusmay de kapuk alana helbay, que se haga. Y no, perdona mis pecados como yo también perdono a ellos. No dice dame dinero, dice dame el pan de cada. Es lo único que dice. ¿Pudo haber tenido dinero? Sí. ¿Pudo haber tenido riquezas? Sí. Pero tuvo lo que su padre le dio. Y nunca se quejó. ¿Por qué? Porque es el ejemplo vivo de cómo tenemos que vivir nosotros. Gente que dice, ¿tú por qué haces esos milagros? Ni Jesús lo hizo. Pero Jesús te dijo, yo soy el ejemplo. Y corroboró con otra frase y dijo, y ustedes mayores cosas harán. ¿Cuáles son esas mayores cosas? Vas a aprender a perdonar. Vas a aprender de tus procesos para que llegues a la estatura del varón perfecto. Vas a aprender a caminar. Pero recuerda que un niño no corre, sino que primero gatea, después camina, después corre. Todo en la vida tiene un proceso. Quien lo hace más largo o más corto somos. ¿Tú tienes rencor en tu corazón? Y hay gente que ha dicho, hermano, yo quiero que ore por mí, me pasó esto. Vamos a orar, es para lo que vamos a orar. Pero no me vaya a recordar nada de ese proceso, porque yo a esa mujer no la quiero ver bien. Te estás cerrando tú mismo. Tienes que tener sabiduría, y sabiduría también va con perdón. Tú perdonas, ley de la cosecha, se la acabé de decir. Si tú perdonas, Dios te... Muy sencillo. Tú perdonas, Él te perdona. Pero ¿cómo exiges perdón si tú no lo das? ¿Qué autoridad tienes para exigir algo que tú no das? David comienza diciendo nuevamente, más adelante dice, contra ti solo he pecado. Lo que es malo a tus ojos he hecho, a fin de que resultes justo cuando hables, para que estés libre de culpa cuando juzgues. Hay gente que dice, ese no es un hombre de Dios, ese es esto, ese es lo otro. Yo le digo, yo no sé decirte,
Yo no soy quien para juzgar. El único que juzgue está ahí arriba. Yo te puedo dar un consejo. Bueno, pero yo he visto que usted no me exhorta, porque es que el que ya está ahí arriba, no te solamente te exhorta, te está pasando por el proceso. Entonces, ¿quieres 2 regaños o quieres uno solo? Tú dime, yo te regaño, Dios te pasa por el proceso y vives afligido. Mi función es, mira, aquí está la puerta. Para entrar necesitas perdonar. Para entrar necesitas cambiar tus hábitos. Para perdonar necesitas identificar dónde fue que cayó el hacha. ¡Bum! Y comienza la historia del perdón. ¿De qué comienza la historia? Entonces, cuando usted termina de perdonar, se cierra el libro. ¿Perdonaste? Hubo un hombre llamado Charles Spurgeon. Ese hombre profetizó unos libros fuertes y dijo: esta iglesia estará en pequeños televisores. Y fue cuando comenzó la creación de los televisores. Él dice de que muere y va al cielo. Ese es el pensamiento de él. Y en el cielo había una fila. Y había un ángel con una mirada muy penetrante. Y con esa mirada penetrante, la gente que estaba haciendo la fila le dice: ¿amaste? Y hay gente que decía no. Llegaba otro y decía: salvé 500 almas. ¿Amaste? Y no podía mentir porque su mirada penetraba mucho. Y él le pidió a Dios y le dijo: Señor, llama a la tierra, porque yo esta fila no la paso. Y el tipo era un evangelista internacional. Y era una sola pregunta la que le hacía: ¿amaste? Ahora en esta noche yo te pregunto para culminar y te digo: ¿amaste? Pasaste proceso. Ahora, hazte la estructura tú mismo y mentalmente. Escucha con los oídos y piensa y di: ¿será que yo amé? Porque el que ama perdona. Yo no quiero estar con esa mujer, porque esa mujer tiene este problema. Hijo, tú la conociste así. No, pero es que no. Y así la amaste. ¿O no? Sí, yo la amé así. Una relación no puede funcionar siempre y cuando el presupuesto a pagar sea divorciarse de mi esencia. Así la amaste. Porque ahora peleas de algo que con eso la conociste. Fájate a construir la mujer que deseas para que Dios la cambie. Tú no puedes hacerlo. Es difícil. Las mujeres que buscan a un hombre cercano a lo perfecto, no lo vas a tener, porque esos hombres perfectos están casados. ¿Sabes por qué son un poquito perfectos? Porque detrás de ese hombre hay una mujer que se fajó a orar para que ese hombre sea quien es ahora en día. Y viceversa. ¿Sabes por qué esa mujer te gusta? Porque esa mujer es la construcción de un hombre que se fajó a orar para que Dios la cambiara. Y si nos vamos a la Biblia, con tus defectos, Jesús te amó y en el camino te transformó. Entonces, ¿con qué autoridad juzgamos? Vuelvo otra vez la pregunta. ¿Amaste? Cierra tus ojos, levanta tus manos.